Bendiciones mis hermanos, sean bienvenidos a un estudio más. En esta ocasión continuamos con nuestro tema de Efesios en las epístolas. Hoy continuamos con el capítulo 5 y vamos a hablar un tema muy interesante, muy importante también para estos tiempos, imitadores de Dios. Así que no se vaya. Quédese, prepárese, póngase cómodo, prepare su Biblia, prepare su cuaderno y sobre todo prepare su corazón, porque vamos a iniciar en esta ocasión, ya fin de semana nuevamente, en este tema que es imitadores de Dios. Efesios capítulo 5, ya en la parte 31 de esta serie de estudios de Efesios. Así que bienvenido mi hermano, póngase cómodo, vaya preparando su Biblia, su corazón sobre todo, y pues estamos listos para comenzar. Bienvenidos mis hermanos a un nuevo estudio, ya fin de semana nuevamente. Gracias a Dios por su vida, me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes y gracias al Señor que nos permite estar estudiando las epístolas, ¿verdad? En esta ocasión ya en la parte 31 de Efesios 5, ya estamos en el capítulo 5 y vamos a iniciar si el Señor nos lo permite. Y le doy la bienvenida a todos los que se van conectando. Ya sabe que estamos aquí completamente en vivo en el área de comentarios. Así que si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer ahí por el área de comentarios aquí en la parte de abajo. Usted escriba y con mucho gusto vamos a estar contestando todas sus dudas, saludos, aportaciones. Sea bienvenido. Le doy la bienvenida nuevamente a todos los que nos ven por primera vez, que gracias a Dios la familia sigue creciendo y lo invito a que sea interactivo con nosotros, que no solamente esté aquí viendo, sino que comente, participe. No estamos cerrados a la participación. Si usted está viéndonos por primera vez, le invito a que se suscriba, es completamente gratis. Le invito a que también pueda usted compartir en el área de acá abajito. Hay un like, dislike y una flechita. Usted le da clic a la flechita y puede compartir. También nos ayuda mucho si usted deja su like y si activa la campanita, a usted le van a estar llegando todas las notificaciones de cuando subamos nuevo material. Así que no tenga pena y no tenga pues no hay nada que le impida ser participante de esta familia tan grande y tan bonita aquí en YouTube en Sablevisión. Si usted también se quiere poner en contacto un poquito más privado con nosotros, lo puede hacer a través de este correo electrónico sablevision.yt@gmail.com. Ahí también con mucho gusto los vamos a atender. O también si lo prefiere por inbox en Facebook, nos puede escribir a sablevisión.yt. Ahí los va a redireccionar a la página de Casa de Oración y también con mucho gusto los vamos a atender. Pues como ya vieron en el inicio, hermano, hoy vamos a tocar un tema muy importante para estos tiempos que pudiera sonar un poco drástico, un poco eh, legalista, podríamos llamarlo también así, pero no, el Señor nos dice que seamos imitadores de Él. Así que el tema de hoy es imitadores de Dios. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí a través de la epístola hacia los Efesios. Más bien, el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, a través de las epístolas a los Efesios, que también son enseñanza para nuestros tiempos. Y sea bienvenido. Hago una breve anuncio. Ya fijamos el día 28 de julio para hacer una transmisión en vivo con todos ustedes. Ya fijamos también, estuvimos aquí preguntando y la mayoría dijo que a las 7 de la noche. Así que a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, tenemos una cita aquí en Sablevisión completamente en vivo
jueves 28 de julio 2022. Nos vemos aquí a las 7 si el Señor nos lo permite. Mi esposita y yo estaremos aquí conectados en vivo para contestar las preguntas acerca de los temas que hemos estado hablando, ¿no? Acerca de las epístolas en mi parte y acerca de guiados por la palabra en todos los temas que ha dado mi esposita. Así que tenga ahí preparadas sus preguntas, todas las dudas que tenga. Lo esperamos el jueves 28 de julio a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Amén. Bueno, pues sin más anuncios, sin más recomendaciones y saludos, vamos a iniciar. Hoy vamos a entrar de lleno en el capítulo 5, hermano, y vamos a abordar los primeros 7 versículos, a ver hasta dónde el Señor nos permite estudiar en esta ocasión. Amén. Acompáñeme a Efesios 5:1. Voy a leer en la traducción Reina Valera antigua, así que si tiene esa versión, ahí usted la puede buscar o se la voy a poner aquí en pantalla también. ¿Listos? Efesios 5:1, traducción Reina Valera antigua. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos. Realmente, hermano, estoy completamente seguro y firme que Efesios es la epístola donde Dios le está hablando a la novia esposa, a la iglesia que se va a casar, a la iglesia que se está preparando. ¿Por qué es que les digo esto, hermano? Porque pues la vara se está poniendo demasiado alta, ¿verdad? Está el asunto se podrá llamar un tanto difícil. Pero la demanda es ser imitadores de Dios. Eso es muy elevado, ¿verdad? Lo que se pide. ¿Cómo es que uno podría llegar a ser igual que Dios o imitador? Pues imitador significa parecerse o imitar, pues. Y comienza el versículo 1 diciendo que sean imitadores, que seamos imitadores. Y esa palabra en griego es la palabra 3402 de la Concordancia Strong. Y es una palabra que se pronuncia mim, que quiere decir para ser igual o parecerse, como les decía yo al principio. Y este mismo principio lo escribe Pablo en Hebreos 12 del 1 al 2. Acompáñeme a Hebreos 12 del 1 al 2. Reina Valera 60. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo, mi hermano, nos está llevando a poner los ojos en Cristo Jesús, porque todo hombre va a fallar. Por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, todo hombre, hermano, falla. Usted no ponga la mira en su servidor, no ponga la mira en ningún hombre, en ningún ministro, en ningún ministerio, sino nuestra mirada debe estar puesta en Dios, autor y consumador de la fe. Mire, vamos a leer Efesios 5:31, adelantándome un poquito a Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, Efesios 5, hermano, es el capítulo de la boda. Pero para poder casarnos,
con el amado se nos demanda que seamos imitadores de Dios. Deberíamos entender, hermano, que como humanos aprendemos por imitación. Y para muestra, pues están los hijos, ¿verdad? A veces uno tiene alguna mañita, algún tic, y resulta que los hijos también lo tienen. Hay cosas que vienen heredadas, pero hay situaciones que vienen por imitación. Así que ahí está la mayor muestra. Primera de Corintios 11:1, acompáñeme. Nuevamente, ahora lo voy a leer en la 60. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Perdón, ese es otro versículo. Estábamos leyendo Efesios, pero es muy similar, ¿verdad? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice, imítenme en lo que yo imito a Cristo. Pero ya en Efesios no les dice imítenme a mí, se fija, sino dice imiten a Dios. Entonces debemos entender que como hijos de Dios debemos ser un ejemplo para ser imitados en algún momento, hermano. Y dice la Biblia que si estamos imitando lo bueno, ¿qué nos va a dañar? Mire, acompáñeme a Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y es que, hermano, en este tiempo, en estos últimos tiempos, ya se hace muy común y esta palabra está en boga de todos, el de ser influencer. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ha escuchado a sus hijos? Influencer. ¿Y qué es eso, hermano? Pues es una nueva tendencia en las redes sociales en la que cualquiera que tiene un número considerable de seguidores, se hace un influencer. ¿Y qué es un influencer? Alguien que influye en las actitudes de los demás. Y entonces lo vemos muy claro, hermano, nuestros hijos, que ya nuestros hijos quieren ser como tal o cual personaje que ven en la red social. Ya ven a algún influencer, como se hacen llamar, y lo tratan de imitar. Ahí tienen a todos los TikTokers haciendo los mismos bailes de su TikToker favorito. Están haciendo aquellos niños siguiendo a los videojugadores que ven en YouTube y quieren imitar a esos influencers. Y eso es una palabra muy actual, ¿verdad? Pero al verdadero influencer que deberíamos nosotros seguir y enseñarles a nuestros hijos a seguir e imitar, no es a estos influencers que son de 1,000, 1,000,000 de seguidores, sino al de millones y billones, es más, al creador del universo. Él es el verdadero influencer en el cual nosotros deberíamos imitar, como nos lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero la palabra también dice, hermano, que debemos aprender a imitar a los humanos que andan en el espíritu. O sea que sí existen los influencers terrenales. A ver, vamos a ver qué nos dice 2 de Tesalonicenses 3:7. Acompáñenme ahí. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ah, sí, sí hay influencers. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Mire, fíjese, vamos a leer lo mismo en la traducción Reina Valera Antigua. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de ninguno de balde, antes obrando con trabajo y fatiga de noche y de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos potestad, sino por daros a nosotros un dechado para que nos imitaseis. Entonces, hermano, estos hermanos si eran influencers, estaban influyendo, pero dando un buen ejemplo, no siendo gravosos. Y aquí hay una palabra aquí en la Reina Valera Antigua que dice dechado. Y dechado, hermano, se refiere a algo más profundo que un ejemplo. Un dechado tiene que ver con un plan paterno. No nada más solo un ejemplo, sino es algo más profundo, como un modelo de parte de Dios, del Padre. Como le dijeron a Moisés, a todas las cosas hazlas conforme al modelo que viste en el monte, ¿lo recuerda? Entonces la palabra nos enseña a que seamos responsables de dar un dechado.
más allá que un ejemplo, hermano, es dar ese modelo del Padre. Que los que nos vean a nosotros, hermano, vean a Cristo en nosotros. Entonces, hermano, tú debes ser un influencer. Tú no debes seguir a otro influencer, sino que tú debes ser un influencer para tus hijos, para tu familia. Que tus hijos quieran imitarte a ti como tú imitas a Cristo, como decía Juan, el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ya en Efesios dice, ya no me imiten a mí, imiten a Dios. Pero ya lo leímos en Tesalonicenses que estos discípulos también decían, imítenos como nosotros hemos sido no gravosos, dando un buen ejemplo. Entonces hay 7 cosas, hermano, que Cristo vino a dar. Y una de esas cosas es el ejemplo que tenemos que dar. El Señor Jesús, una de las cosas de las 7 que les voy a mencionar ahorita, una de esas 7 cosas que nos vino a dar es ejemplo. Él nos vino a dar ejemplo. Mire, vamos a leer Juan 13:15. Juan 13:15. Dice de esta manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se fija? En otro momento yo creo que vamos a hablar profundamente acerca de las 7 veces que viene en Juan la palabra les he dado de parte de Jesús. Pero hoy, hermano, les voy a dar los versos para que no nos quedemos a medias. La verdad que hay mucho de qué sacar de estas 7 veces donde se menciona lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor Jesús. Hoy lo vamos a ver. Vamos a leer el primer versículo que está en Juan 16:51, que es lo que nos vino a dar el Señor Jesús. Acompáñenme a Juan 6:51. Fíjese cómo dice aquí. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, la primera cosa que viene a dar nuestro Señor Jesucristo es su carne. ¿Se fija? Vamos a ver la segunda cosa que nos viene a dar. Por decir cosa, hermano, no es algo tangible, alguna cosa que nos dé, digamos un don, un regalo. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. ¿Se fija? Para siempre. Vida eterna. Y no perecerá para siempre, ni nadie le arrebatará de mi mano. Entonces, la segunda cosa que nos viene a dar es vida eterna. Vamos a ver la tercera, que está en Juan 13:15. Juan 13:15. Por ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, la tercera cosa que nos viene a dar es ejemplo. Vamos a ver el cuarto, 14:16 del mismo Juan. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué nos vino a dar? Otro consolador. Es decir, al Espíritu Santo. Lo voy apuntando, ¿verdad? Vamos en el cuarto. El quinto está en Juan 14:27. Todo está aquí en Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ¿quién nos vino a traer como quinta de estos 7? El quinto es paz. Nos vino a dar paz. El sexto está en Juan 17:14. Lo estoy dando así por encimita y rapidito, hermano, para tener el contexto. Ya habrá oportunidad de estudiarlo a detalle. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces, ¿qué nos vino a dar, hermano? La palabra del Padre. Como sexto lugar, nos vino a dar la palabra del Padre. Y la séptima está en Juan 17:22. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Bueno, estoy leyendo en la Reina Valera antigua. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Entonces lo séptimo que nos vino a dar es de su gloria. ¿Se fija, hermano? Los apuntó. Número 1. Nos dio de su carne.
nos vino a dar de su carne. Número 2, vino a darnos vida eterna. Número 3, nos vino a dar ejemplo. Número 4, nos vino a dar al Consolador, al Espíritu Santo. Número 5, vino a darnos paz. Número 6, vino a darnos la palabra del Padre. Y número 7, nos vino a dar de su gloria. Entonces, al tener esos elementos, hermano, que Cristo vino a darnos, ahora nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. En todo el capítulo 5, de Efesios, vemos lo que significa ser imitador de Dios. Pero en los primeros versos encontramos puntos específicos de lo que es imitar a Dios. Vamos a leerlo con detenimiento. Efesios 5:2. ¿Cómo es ser un imitador de Dios? Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, imitar a Dios, hermano, es andar en amor como también Cristo nos amó. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. A los santos, hermano, no nos conviene ni aun mencionar fornicación, inmundicia y avaricia. Quiere decir que los santos vamos a tener otro lenguaje. En los santos, hermano, no hay doble sentido, no hay obscenidad. Hay un lenguaje diferente porque estamos siendo imitadores de Dios. Ya no estamos ahí hablando solo por hablar y sin tener freno en la lengua, hablando doble sentido, hablando palabras obscenas o palabras antisonantes. Nosotros como santos no deberemos de mencionar, ni siquiera hablar de fornicación ni de avaricia. Amén. Versículo 5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Yo creo que aquí a usted también, como a mí, le brincó luego una palabra, ¿verdad? ¿Qué es truhanerías que no convienen? Pues la palabra truhanería significa estafa. Entonces, una persona truán o truana es una persona que carece de ética, cuya moral es cuestionable, y el original de esta palabra quiere decir algo vulgar u obsceno. ¿Se fija, hermano? Truhanería es un estafador, pero también la palabra así original, tal cual, se traduce o quiere decir vulgar u obsceno. Entonces la Biblia nos enseña que los que estamos siendo imitadores de Dios no podemos ser vulgares, ni obscenos, hermano, ni inmorales en nuestras comunicaciones. No debemos ser simples. Si usted todavía escucha chistes de esos que le llaman negros o chistes rojos o conoce colorados, no sé en sus países cómo les llamen, pero esos chistes de doble sentido y a usted le causa gracia, pues usted no está siendo para nada un imitador de Cristo, porque un santo, un imitador de Dios, debe de guardar sus pensamientos. Ya lo estuvimos viendo en temas anteriores de la metanoia, que es un cambio de mente, la mente de Cristo. Teniendo nosotros la mente de Cristo, no podemos estar pensando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no debemos ser ágiles para poder captar esos dobles sentidos. Y dice que antes bien en nuestras bocas haya acciones de gracias. O sea que nuestro idioma debe ser un idioma de gratitud. Siempre estar en gratitud. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiere decir que imitar a Dios es para obtener rangos en el reino. No es para salvación, hermano. Y eso debe quedar bien claro. La salvación es gratuita, la salvación es por gracia. Usted no debe hacer nada. Pero para los rangos, hermano, hay que poner acción. No podemos decir, yo quiero ser novia de Cristo y sentarme en los laureles. Yo no puedo ser un congregante más, no puedo ser solo un calientasillas. Tengo que involucrarme en la obra de Dios si quiero ser parte de ese reino, de heredar el reino. Vamos ahorita a hablar por partes, qué es la diferencia de ver, entrar y heredar el reino, que son cosas muy diferentes.
Quiere decir, hermano, entonces que imitar a Dios es para obtener rangos en este reino que viene. Porque primero, la primera cosa, como les decía, es ver el reino. Otra cosa es entrar en el reino y otra es heredar el reino. Primero, ver el reino, hermano, que es lo primero que se menciona. Y para ver el reino hay que nacer de nuevo. Mire, y va a ver aquí las diferencias de salvación y de obtener rangos. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, lo primero que nos pasa, hermano, cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo, es que nos abren nuestros ojos espirituales. Y entonces podemos ver el reino. El que nace de nuevo verdaderamente, hermano, ve el reino. ¿Y qué es ver el reino, hermano? Es ver lo que Dios nos ha prometido y saber que eso que nos ha prometido es real, es verdadero. El que ve el reino, hermano, es salvo. Y el salvo, hermano, es el que nace verdaderamente de nuevo. ¿Y qué es el nacer verdaderamente de nuevo, hermano? Es esa naturaleza que es implantada en nosotros, esa unión hipostática que es la unión de dos naturalezas, donde ya no es la naturaleza humana, sino una naturaleza divina implantada en la naturaleza humana. Entonces es un cambio, es una nueva criatura, hermano. No es tan simple como decir: repita conmigo esta oración y usted, bienvenido, hermano, usted es un nacido de nuevo, después de que usted repitió como merolico lo que el pastor estaba diciendo. Eso no es nacer de nuevo. Se nos mal enseñó a decir así. Usted nada más haga esta oración de salvación y usted, al repetirla, se convierte en una nueva criatura, y entonces el reino de los cielos, hay una gran fiesta y todos están aplaudiendo porque usted ha nacido de nuevo. No, hermano. Usted, al repetir, no nace de nuevo. En el nuevo nacimiento se lleva a cabo después, cuando se implanta esa naturaleza divina en nuestra naturaleza humana. Es decir, que nosotros ya no somos los mismos de antes. Cuando nosotros aceptamos al Señor de corazón, no nada más de boca para afuera, como repetir una oración, en realidad se ve el cambio de naturaleza, el cambio de vida. Porque probablemente usted ya lleva años en el Evangelio, pero a usted le siguen gustando hablar doble sentido. A usted le gusta seguir robando, hurtando, como lo vimos la semana pasada, al inicio de esta semana, el lunes. Y eso no quiere decir nacer de nuevo. Entonces, para nacer de nuevo, se nos abren los ojos espirituales al tener esa naturaleza espiritual implantada en nosotros, esa naturaleza divina. No es algo tan sencillo, algo tan superficial de nada más repetir una oración. Es algo más, y es algo tan sublime, hermano, que si en realidad se entendiera, la verdad que todos los verdaderos nacidos de nuevo, sería una cosa impactante. No solamente, gracias a Dios y ya te puedes ir a tu casita, ya repetiste, ya eres un hijo de Dios. No, hermano. Hay que, se lleva un proceso, y es un nuevo nacimiento, una nueva creación, nueva criatura. Por eso es que se abren los ojos espirituales y se ve el reino. Entonces, ya se es salvo y se puede ver el reino, se puede ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero no se queda ahí. Lo segundo es, no solo hay que ver el reino, sino que hay que entrar en el reino. Y esto lo vemos versículos adelante en el Juan 3, versículo 5. Ya leímos el capítulo 3, versículo 3, pero fíjese que dice 2 versículos después. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino. Se fija, primero dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y ahora dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Entonces, ver el reino, hermano, es tener conciencia de que hay un reino, ¿verdad? Pero entrar es experimentar
ese reino. No es solo verlo. Yo puedo decir, conozco Disneylandia porque sé que existe Disneylandia y veo videos de Disneylandia y sé que es algo que existe. Pero yo no he ido a Disneylandia, yo no he entrado a Disneylandia, yo no he participado de ese lugar. Por decir un lugar, y yo creo que todos conocen Disneylandia, ¿verdad? Y decir conocer no es que haya usted entrado, ¿verdad? Por eso muchos en estos momentos podrían decir, yo conozco el reino. Ah, sí, pero ¿participas? ¿Has entrado en realidad? ¿Has disfrutado del reino? Eso es otra cosa. Para entrar hay que nacer del agua y del espíritu. Pero no se queda ahí, hermano, queda una tercera. Luego dice, no solo entrar, sino heredar. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que heredar el reino. Entonces ya no se queda nada más con solo ver y solo entrar, sino solo ahora es heredar. Ya no nada más conozco Disneylandia, veo Disneylandia, ya no solo entro a Disneylandia, sino que ahora Disneylandia me pertenece, ahora soy heredero de ese lugar. Son cosas diferentes. Acompáñame a 1 Corintios 6:9. Perdón por estos ejemplos tan burdos, hermano, pero creo que es más sencillo entenderlo así, ¿verdad? 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, se fija, hermano, para heredar el reino de Dios tenemos que consagrarnos. Tenemos que haber sido lavados y haber sido santificados. Entonces, no es lo mismo ver, no es lo mismo entrar, participar, sino si usted quiere heredar, tiene que consagrarse. Y yo creo que vamos a regresar a este tema. La verdad que todo el 2020 el Señor nos estuvo hablando de conságrate, 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 consagración, consagración. Y ahora 2022, a la mitad del año 2022, ya iniciando el segundo semestre, hermano, nos vuelve a hablar de consagración. Entonces, ¿qué pasa? Entonces algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Para heredar el reino de Dios, tenemos que consagrarnos. Por eso, Efesios 5:5 nos dice que ningún fornicario, inmundo, avaro, servidor de ídolos tendrá herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. El reino de Cristo es reino sobre los que son de Él. El reino de Dios es reino sobre todas las cosas. Entonces nosotros estamos hoy en el reino de Cristo. Aún no estamos en el reino eterno, ¿verdad? Pero estamos por entrar al reino eterno, que es el reino de Dios, pero ya eternizados en Cristo. Eso es lo que se está moviendo ahorita. Estamos en el reino de Cristo. Pero se nos está preparando, se nos pretende eternizar para poder estar en el reino de Dios. Pero lo que quiero que vean es que el llamamiento a la novia es muy alto. No es algo sencillo de nada más verlo de fuerita. Ve, congrégate, siéntate, recibe, ofrenda y vete. Eso es muy sencillo, hermano, y eso no. Si usted quiere ser parte de la novia, no se debe de conformar o de asentarse en eso, sino que debe de ir por más. Es algo muy alto. Efesios 5:6, fíjese lo que dice. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero ¿qué cosas, hermano? Pues el contexto dice la fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras torpes, truenerías. Todas estas cosas traen la ira de Dios. Hablando del contexto sobre los hijos de desobediencia. Estos hijos de desobediencia, hermano, que aparecen en Efesios 2, del 1 al 2. Mire, acompáñenme a Efesios 2, del 1 al 2.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo vuelve a mencionar. Entonces los hijos de desobediencia, hermanos, son aquellos que siguen la corriente de este mundo. Y sobre ellos viene la ira de Dios. Y eso es muy delicado, hermano, porque no seguir la corriente de este mundo es algo de preocuparse. Efesios 5:7. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Con quiénes? Con los de este mundo. Entonces, hermano, aquí hay un cuestionamiento de parte de Dios y es, ¿estamos imitando a Dios o estamos imitando al mundo? Y en Efesios 5:8 al 16 nos enseña cómo ser un imitador de Dios. Mire, vamos a leer el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El imitador de Dios, hermano, es aquel que anda en la luz. Y andar en la luz significa tener la vida de Cristo en nosotros. Por eso dice Pedro que fuimos participantes de la naturaleza divina. Porque si no explicamos esto, hermano, parecería que el estándar es inalcanzable. Hermano, eso de imitar a Cristo y de no ser imitadores de este mundo es algo inalcanzable, hermano Efraín. Usted nos está pidiendo algo que es muy difícil y entonces pues mejor me quedo como estoy viviendo. A cabo me ha ido bien. Pero no, vamos a leer 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando aceptamos a Cristo, hermano, como les explicaba hace unos momentos, la divina potencia que dice aquí, la potencia de Dios operó en nosotros. Y la potencia de Dios nos hizo nacer de nuevo, una nueva criatura, porque creímos en Cristo. Y al creer en Él, perdón, la potencia de Dios obra en nosotros. Y por esa potencia, hermano, nos son dadas hermosas promesas. Y entonces nos imparten naturaleza divina, esa unión hipostática. El Evangelio, hermano, es una participación en la potencia divina. Y si esa potencia está en nosotros, esa potencia nos va a llevar a ser imitadores de Cristo. Nacimos de nuevo para ser imitadores de Cristo, para recibir la naturaleza del nuevo hombre. Y mire lo que hace el nuevo hombre. Colosenses 3:9. Entonces, mi hermano, si usted ya nació de nuevo, si usted ya creyó en Jesús, si usted ya aceptó, ya está en camino en ser un imitador de Cristo. No es tan inalcanzable. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a leerlo en la Reina Valera antigua. Fíjese cómo dice así aquí. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. ¿Se fija? El cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Entonces, cada vez que aprendemos la palabra, es una verdad que se nos renueva y nos va llevando a la imagen de aquel que nos crió. No que nos creó, aquí dice crió. Solo así, hermano, podemos ser imitadores de Dios. Entonces, ahí vamos ya agarrando el caminito. Ay, hermano, es que sí, al principio usted nos lo hizo ver como algo inalcanzable. Eso está muy difícil, pero vamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos ser imitadores de Dios? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra el Señor nos va revelando conforme a la imagen del que nos crió. Entonces vamos tomando la imagen del que nos crió conforme a la palabra.
Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchas veces, hermano, no podemos ser imitadores de Dios porque estamos dormidos. Y Cristo alumbra a los despiertos, ¿se fija? Levántate tú de los muertos y te alumbrará Cristo. Y en estos tiempos finales debemos tener cuidado del sueño de la muerte. Fíjese cómo dice Salmo 13:3. Aquí menciona al sueño de la muerte. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El sueño de muerte, hermano, es el adormecimiento espiritual. Cuando ya nos acomodamos, nos enconchamos y lo mismo nos da buscar de Dios o no, y siempre con el argumento de no hay que ser tan legalistas, mi hermano Efraín, no hay que ser tan extremistas. ¿Y qué tanto le vamos a decir a Dios si Él lo sabe todo? Eso, hermano, es ir adormeciéndonos espiritualmente. Mire, vamos a leer Efesios 5 del 1 al 14, pero lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Fíjese, Efesios 5 del 1 al 14. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama, que está un poquito chiquita la letra. Luego está haciendo un poquito más grande, aquí está. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así, Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Versículo 7. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Por eso alguien ha escrito: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Fíjese, hermano, y de esta versión me llama la atención el versículo 9, pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Realmente nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, hermano. Buscar la manera en que nosotros podamos imitarle. Son tiempos finales y nosotros debemos buscar ser como nuestro Dios, porque Cristo viene pronto y viene ya. Dice que da vergüenza, hermano, hablar de lo que ellos hacen a escondidas, y en realidad, la verdad que da vergüenza ver
Cómo no somos imitadores de Dios, sino imitadores del mundo. Queremos ser más como el artista favorito, queremos ser más como el TikToker famoso, como el YouTuber famoso, y no queremos ser como Dios. Y ya nos dijo el Señor cómo es que es amoroso y respetuoso sin hablar cosas que no tenemos que estar hablando. Es decir, con una mente renovada, con la mente de Cristo. Es como podemos ser imitadores de Cristo. Y da tristeza ver hasta algunos ministros que se dicen ser ministros y no lo son, bailando música mundana como si y lo disfrutan, como si no sienten ninguna reprensión por eso. No solo ellos, sino que permiten que su familia, y es muy triste hasta ver hijos de pastores yéndose a conciertos y publicando en Facebook cantidad de cosas muy para ellos es normal. ¿Y por qué es normal, hermano? Porque pues ya están imitando al mundo y como son parte del mundo, se les hace muy común. Ay, hermano, es que no sea legalista, que tiene que mis hijos vayan a ver un concierto de fulanito de tal. Pues hermano, eso no conviene. ¿Qué va a estar haciendo tu hijo en un concierto mundano? Donde abajo, en el público, suceden infinidad de cosas. Y en el trasfondo del artista, hermano, hacen invocaciones y infinidad de cosas. No, no conviene a nuestros hijos. Lo triste es que pues los pastores permiten que sus hijos hagan ciertas cosas y no llaman la atención. Y ahí están los hijos como cualquier mundano siguiendo la línea de este mundo. Ahí vemos también hasta ciertos ministros, pastores también subiendo en Facebook, bailando y cantando cosas que no deben de hacer. Y gozándose, cantando en canciones mundanas. O permitiendo que su familia esté bailando y haciendo cosas que no son de Dios. Y lo peor de todo, que después de estar bailando y después de estar cantando cosas que no, están en el púlpito cantando alabanzas. Y viceversa, después de estar cantando alabanzas, se bajan y se van al concierto o mismo, peor aún, ahí mismo en el púlpito hacen sus fiestas mundanas, traen su mariachi, hacen sus vulgaridades y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque ya su entendimiento está entenebrecido. La luz del Señor no les ha nacido. Están en tinieblas. Y esa mente, metanoia, no ha hecho un cambio de mente. Siguen teniendo esa mente carnal, animal y diabólica. Y eso es muy, muy peligroso. Cuidemos, hermano, a nuestros jóvenes, cuidemos a nuestra familia y cuidemos nuestro testimonio para nuestra familia. ¿Qué va a pensar? Ay, nuestros hijos, ay, si mi papá está cantando esas canciones de borrachos, pues ¿por qué no las canto yo, no? Ah, si a mi papá le gusta el rock, ¿por qué a mí no? Si a mi papá le gusta el reggaetón, ¿por qué a mí no? Y es por decir una cosa, hermano, tan sencilla como la música, pero hay infinidad de actitudes que uno, como hijo de Dios, debe de dar ejemplo a nuestras familias. Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Pero ese pueblo, hermano, tiene que ser como su Señor, ¿verdad? Entonces, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Entonces, si nosotros queremos heredar el reino de Dios, el reino de Cristo primeramente, tenemos que tener la mente de Cristo y ser imitadores de Cristo. Primeramente que haya nacido de nuevo ese parto gemelar, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Después que haya surgido después de este nuevo nacimiento, surja la metanoia, que es el cambio de mente, teniendo la mente de Cristo, arrepentidos, que también significa metanoia, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos procedan al cambio de mente, todos procedan a la metanoia, para que con ese cambio de mente, con la mente de Cristo, sea una nueva criatura, ya no tengamos esa mente humana, esa mente carnal, animal y diabólica, sino ya la mente de Cristo. Y teniendo la mente de Cristo, seamos imitadores de Cristo y podamos heredar el reino, no solo verlo de fuerita,
Después, no solo conocerlo, entrar en el reino y participar de él, no, sino heredar el reino. Entonces, si tú quieres ver el reino, adelante, no tienes que hacer nada. Si tú no quieres ir a Disneylandia, no te esfuerces, no ahorres, no tengas visa, y si eres de otro país, ¿no? Y no vayas. Tú te puedes guiar por videos o por fotos. Tú conoces que existe y que ahí está, y muchos te han dado testimonio que está muy bonito. No quieres hacer nada, no, no pasa nada. Tú ya lo conoces, tú ya lo ves, tú lo ves, pues. ¿Quieres entrar? Ah, tienes que sacar tu visa, tienes que ahorrar dinero, tienes que tomar un avión. Si es que vives en otro país, si vives en el mismo país, tienes que tomar un transporte, tienes que entrar, tienes que pagar la entrada. Ahora ya entraste, ya estás participando, ya conoces, ya tienes la experiencia, tú puedes compartirlo con alguien más, pero no te quedes ahí. Ahora tú puedes ser heredero de ese lugar. Entonces, si tú quieres ver el reino, sigue viendo por YouTube, no te congregues, no te consagres, no leas la Biblia, no ores. Está bien, tú eres salvo, no pasa nada. Tú síguenos viendo aquí en YouTube y ve a más pastores, no pasa nada. Y ve a la iglesia, siéntate y salte igual, no pasa nada. ¿Tú quieres participar del reino? Ok, entonces ya vas entrando, vas participando de la obra del ministerio, como los santos, el ministerio de los santos, ¿no? No eres tú pastor, no eres evangelista, no eres apóstol, no eres profeta, pero eres parte del ministerio de los santos y quieres ser parte de la obra, quieres participar del reino. Ah, muy bien, ya tienes que actuar, ¿verdad? Pero no te quieres quedar ahí. ¿Quieres heredar el reino? Ah, pues entonces tienes que tener si quieres heredar el reino, tienes que tener esa imitación de Cristo. Tienes que ser igual que Jesús. Seguir sus pasos. Por eso es que nos llamamos cristianos, ¿a poco no? Pero tanto se ha divulgado esa palabra que perdemos el significado y la razón de ser, ¿verdad? De esta palabra tan profunda. Que ser cristiano es poder ser como Cristo y heredar el reino. Porque si no somos así, el Señor dice que no da la luz a los que duermen. Normalmente cuando usted quiere despertar a alguien, le prende la luz, ¿sí o no? Pero el Señor no es así. Él le da la luz a los que están despiertos, a los que están dormidos, no, los deja ahí con la luz apagadita, no les revela nada. Pero si usted está despierto, si usted ya ha nacido de nuevo, si tiene esa metanoia, ese cambio de mente, el Señor le empieza a dar luz, le empieza a revelar. Y con la revelación, con el rema, con la palabra revelada, usted se va alimentando más de esa naturaleza divina, la cual hace que usted por fuera se parezca más a Cristo. Y poco a poco usted va tomando la estatura del varón perfecto hasta que usted herede el reino. Así que mi hermano, hay que imitar a Cristo, hay que ser ejemplo para nuestros hijos, hay que ser ejemplo para nuestros alrededores y reflejar el amor de Jesús. Y así para que los demás también quieran participar de este mismo reino y también quieran heredar. Que no se queden nada más con ver, que no se queden nada más con entrar, sino con heredar. Amén. Pues mis hermanos, espero les haya sido de bendición. Me dio mucho gusto, espero que sea de edificación este tema como lo ha sido para mí. Y aprendemos cada vez más, ¿verdad? El Señor nos muestra todo lo que debemos de ser como hijos de Dios en estos capítulos del 4 al 6 de Efesios. Ya nos enseñó qué es lo que somos y ahora qué es lo que tenemos que hacer, cómo es que debemos de actuar, cómo es que debemos vivir. Pues vamos a seguir estudiando, hermano. Nos vemos aquí el viernes, si el Señor no lo permite y no ha venido. Nos vemos aquí el lunes, perdón, a esta misma hora, a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Si usted no se quiere perder de ninguno de los temas, suscríbase, es completamente gratis. En este momento ayúdenos dejando su like, compartiendo y activando la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. No importa el horario que subamos, cuando subamos cualquier material le va a llegar una notificación a su correo de que estamos transmitiendo, subiendo un video o cualquier situación que estemos subiendo aquí en esta plataforma. Los invito el miércoles para seguir estudiando también con mi esposita. Y quedamos pendientes el jueves 28 de julio, pase la voz, vamos a estar en vivo a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, para contestar todas las preguntas, todas las dudas. O si usted quiere aportar algo, también está en plena libertad.
Ese día va a ser importante, hermano, porque nos vamos a poner de acuerdo para ver si armamos un grupo en privado. Ya sea que se suba o que no se suba a YouTube, pero que podamos tener un discipulado personal con usted. Y qué bien que seamos un grupo grande, que nos podamos reunir para seguir aprendiendo del Señor. Hay temas que de repente no son tan fáciles de compartir en YouTube, porque nos ve en infinidad de gente, si debe haber una doctrina que lo fundamente. Entonces, a la hora de nosotros estar en privado con discípulos que sabemos que hemos estado ya en un caminar de doctrina, pues podemos hablar temas todavía que no se pueden tocar aquí en internet tan fácil, pero podemos tocarlos en discipulado personal. Así que no se lo pierdan, nos vemos el jueves 28 de julio a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y ahí nos ponemos de acuerdo para si formamos un grupo en privado o no, o si usted le parece, seguimos transmitiendo aquí en YouTube y nos vemos una vez al mes para preguntas y respuestas. Pero si usted tiene hambre y de conocer cosas todavía que el Señor nos quiere enseñar más profundas, pues nos podemos reunir en privado. Así que ahí se los dejo, hermano. Nos vemos aquí el lunes, si el Señor lo permite, 6 de la noche, hora de la Ciudad de México, miércoles y viernes, 6 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir estudiando las epístolas y lo que el Señor tiene en Guiados por la Palabra, temporada 3. Muchas bendiciones, pase una excelente noche, pase un excelente fin de semana y si el Señor lo permite, aquí nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.